¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Miguel Ángel Borges Estrada. Soy ingeniero en electrónica, graduado en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y actualmente me encuentro laborando con ABB en el área de robótica. Tengo 12 años de experiencia ya siempre trabajando con sistemas de robots industriales y tengo conocimientos en aplicaciones, diversas aplicaciones utilizando robots industriales como pueden ser soldaduras, ensambles, sistemas de visión, sistemas de pruebas. Y bueno, el día de hoy les voy a presentar una presentación titulada El futuro de la robótica y las tendencias en la industria 4.0. Entonces vamos a empezar. Para tocar el tema inicialmente, bueno, la robótica pues es una combinación. Aquí entra en función lo que es la ciencia, la ingeniería, la tecnología, el desarrollo, y generalmente se le conoce como un todo a estas características de máquinas que pueden sustituir los movimientos o las acciones de un ser humano o mejorar incluso también este tipo de actividades. Y bueno, hay diferentes tipos de robots, los vamos a explorar un poquito más adelante. Y aquí, bueno, en el slide que ustedes están viendo es más que nada mostrando un poco de lo que normalmente la cultura nos dice que es un robot, ¿no? A todos nos tocó crecer viendo este tipo de películas donde, bueno, vemos robots humanoides, digamos que generalmente tienen inteligencia. Entonces, esa es la expectativa cuando alguien te pregunta, oye, ¿y de qué se trata un robot? Bueno, aquí está varios ejemplos, diversos tipos de robots que generalmente pueden llegar a ejemplificar lo que en un futuro pudiera llegar a ser. Aunque al día de hoy vamos a aclarar un poquito de qué se trata cada uno de estos tipos, más o menos de qué, cómo funcionan y para dónde va todo este tema, ¿verdad? Y bueno, dentro de estos tipos, pues podemos localizar los robots, por ejemplo, los robots humanoides, que emulan la figura de un ser humano. Y bueno, la finalidad de este tipo de robots pueden ser muchas. Puede ser un robot para trabajo, puede ser para inspecciones, puede ser para muchas actividades en las cuales normalmente esperarías ver a una persona, digamos. Y al día de hoy existen desarrollos, el robot que vemos ahí es de Boston Dynamics, y este tipo de robots ya tienen una movilidad completa. Al día de hoy ya se logró hacer una movilidad independiente, que pueda el mismo robot caminar y emular a una persona, digamos. Entonces, este es un tipo de robots. Después tenemos también los robots programados. Aquí en este caso son sistemas de manipulador, generalmente un manipulador y un sistema de programación con el cual tú como usuario puedes generar un programa y hacer que el equipo funcione de alguna cierta manera para alguna cierta actividad. Entonces siempre se piensa en este tipo de sistemas como robots preprogramados. Luego también tenemos la parte de robots autónomos. Este tipo de robots generalmente no necesitan de una interacción de un ser humano. Generalmente tienen particularmente una funcionalidad y tienen manera de adaptarse a su entorno. Aunque las actividades que hagan son relativamente pequeñas, no necesitan tener este grado de interacción de una programación adicional. Simplemente están en un espacio con una tarea determinada. En este caso, el ejemplo, pues son estas nuevas tecnologías de limpieza con las rumbas y demás equipos que son para este tipo de actividades y que funcionan de manera autónoma. También tenemos robots teleoperados que pueden ser de diferentes tipos. En este caso y en este ejemplo vemos un tipo de robot que generalmente se utiliza para la industria médica. Aquí en este caso, pues son robots que son operados por un cirujano que puede o no estar ahí mismo en la misma área o puede estar en un lugar diferente y sirven para hacer cirugías, por ejemplo. Entonces, este tipo de robots son operados por una persona a distancia. Y aquí en este ramo también entran otro tipo de robots que pueden ser utilizados a distancia, a control remoto, mediante diferentes tecnologías inalámbricas, para poder hacer la ejecución de lo que sea que se necesite. Sin embargo, aquí sí hay la interacción de una persona detrás de la operación del sistema. Y luego también tenemos robots de aumentación. En este caso, este tipo de robots, bueno, vienen a sustituir en algún momento
Por ejemplo, en el ejemplo que vemos, la movilidad de una persona. O sea, una persona que perdió un miembro de su cuerpo puede, por ejemplo, al día de hoy utilizar esta tecnología, aunque está apenas iniciando ese tipo de aplicaciones, puede ser utilizado y al día de hoy es una tecnología disponible que está en desarrollo. Y también tenemos los robots que son para aumentar. En este caso, por ejemplo, robots que sirven para aumentar la fuerza de una persona, que son como una manera de exoesqueleto, en el cual pues sí, también llevan un cierto control y efectivamente lo que hacen es generar mayor cantidad de fuerza, por ejemplo, para la construcción o algún tipo de ambiente donde se requiera que el ser humano no se fatigue tanto, por ejemplo, pues bueno, están este tipo de robots también. Todo esto es tecnología que está en desarrollo continuo. No se puede localizar una fecha en la cual haya empezado. Sin embargo, ya hay diversas aplicaciones a nivel de pruebas en las cuales ya podemos ver este tipo de sistemas en la realidad. Y bueno, también están los robots industriales, o sea que generalmente parte de la robótica como tal nació de la necesidad de tener una máquina flexible que pudiera estar haciendo una tarea de manera repetitiva. Entonces, generalmente tenemos aquí una gran cantidad y diversos tipos de robots que nosotros les denominamos robots industriales. Aquí estos robots industriales, bueno, ya tienen prácticamente desde los 70s, inicios de los 70s, en aplicación y han venido desarrollándose desde esas fechas. Y aquí tenemos pues múltiples aplicaciones. La finalidad principal de estos sistemas pues es la manufactura. Y aquí es donde generalmente vamos a ver la gran cantidad de robots. De hecho, para allá de los años 90, más del 90% de los robots que existían eran precisamente para manufacturar. Y dentro de esas aplicaciones prácticamente todo era para la industria automotriz, que es el que generalmente produce el mismo tipo de producto en muchísimas ocasiones. Entonces, aquí es donde entra en juego el tema de los robots industriales y cómo se ha venido desarrollando todo esto desde hace ya varias décadas. Ahora, ¿cuáles son los principios? ¿Desde dónde nosotros vemos cómo se conforma este tipo de sistemas? Pues bueno, en su mayoría tenemos un manipulador o un brazo robótico, un robot, como se le pueda llamar comúnmente, y esto pues es la unidad mecánica, o sea, es la parte móvil del sistema, es la parte que se mueve. Luego también tenemos una computadora que procesa el programa, que se encarga de mover el manipulador y un dispositivo para hacer la programación. Este dispositivo puede ser un dispositivo que esté anclado al sistema o puede ser un dispositivo que solo se utilice para programar y después se retire. Entonces, todo esto generalmente viene en esta figura, en los robots industriales, y ahora últimamente puede también estar integrado todo en uno. O sea, el mismo manipulador mecánico puede tener tanto la computadora que está ejecutando los movimientos como toda la electrónica y demás dentro de sí mismo. Todavía es muy nuevo, pero ya los existen. Entonces, esa es la manera, el tipo de principio básico que vamos a ver en un robot como tal. Y bueno, no nada más hace falta el movimiento. Muchas veces también, dependiendo de la aplicación que el sistema esté ejecutando, también se necesita que los robots tengan información de su entorno. Entonces, esa información de su entorno se obtiene mediante sensores. Acá podemos tener sensores pues, de diferentes tipos. Pueden ser sensores de visión, sensores de presencia, sensores de fuerza, de tal manera que el robot pueda sentir a su alrededor y pueda tener información sobre lo que está haciendo. Entonces, hasta el momento es esta parte de sensibilidad dentro del equipo y esa información, pues el robot la debe de poder utilizar para algo. Y acá no es solamente robots industriales, acá tenemos todo tipo de robots donde podemos tener sistemas autónomos, podemos tener sistemas preprogramados, podemos tener sistemas de aumentación y todos ellos invariablemente tienen sensores dentro de su construcción. Luego entonces, esos sensores o toda esa programación también tiene que ser procesada. Entonces ahí es donde entra en función la computadora, que es la que procesa todo lo que el robot tiene que hacer y lo que está sintiendo al mismo tiempo. Entonces, todo este procesamiento pues se lleva a cabo dentro de una computadora de control.
el caso de los robots industriales, generalmente tienes un gabinete, que ese gabinete contiene una computadora y es la que procesa, y en otro tipo de robots esa computadora va embebida dentro del mismo sistema, y generalmente son preprogramadas ese tipo de sistemas. Y bueno, en el ejemplo vemos obviamente un tipo de robot que más que nada es un gadget, pero que es parte de los pilares en los cuales se ha empezado a construir la parte de robótica fuera del industrial. Y en la otra imagen, pues un poco de cómo se ve normalmente el código de un programa de un robot, generalmente hablando, de un robot preprogramado. Entonces, todo esto nos lleva a que la gran utilización de los robots todavía en la actualidad sigue siendo la industria. Entonces, la industria ha tenido principalmente 4 etapas, y estas etapas empezaron con la primera implementación de la industria cuando nació. Esta industria nació obviamente con la mecanización y la utilización de vapor para hacer procesos mecánicos, o sea, es mover algo en función de la utilización del vapor. Entonces aquí fue cuando se empezó a dar este tipo de industria, que ya fue cuando nació, pues allá de finales del siglo, de los años entre 1700 y 1800. Luego, alrededor de 100 años después, tenemos la segunda o la industria 2.0, la segunda revolución, que fue ya cuando entró en función la producción en masa. Acá la producción en masa ya contemplaba líneas de ensamble, acá fue donde se empezó con la idea conceptual de producir a gran escala. Entonces ahí fue donde se empezó a dar esta segunda etapa o esta revolución, segunda revolución. Luego entonces, prácticamente 100 años después de esto, pues viene la tercera revolución industrial, que fue la utilización de computadoras, microchips, procesamiento, electrónica. Todo esto como conjunto nos llevó a lo que es la industria 3.0, la tercera revolución industrial, con la automatización de la mano de las computadoras. Y ahora más recientemente, ustedes estarán escuchando este concepto de la cuarta revolución industrial. Y no es otra cosa que la revolución en la cual ya son sistemas interconectados. Ya no es nada más una máquina, ya son múltiples máquinas que están interconectadas, que tienen sensores, que tienen información fluyendo entre sistemas y tienen sistemas de control interconectados que pueden entonces procesar a una gran escala una línea de producción, por ejemplo, o múltiples líneas de producción. Y para que todo esto funcione, pues tienes que tener estas redes interconectadas y esta capacidad de procesamiento de líneas. Entonces, todo esto se ha venido dando. Todas las máquinas, por pequeña que sea, eventualmente van a ser conectadas al Internet para poder estar en la misma red y poder usar los datos que están generando. Entonces, esto es una revolución que está sucediendo. No es una fecha específica, pero está empezando a suceder en todos lados. Entonces, dentro de las líneas de manufactura, ¿cómo se ve este tipo de sistemas? Pues son líneas fábricas donde tenemos líneas que están siendo monitoreadas y controladas desde un sistema de control o desde múltiples sistemas de control, y todo esto pues tiene que ver con movimiento mecánico. Eventualmente tenemos bandas transportadoras, tenemos robots, tenemos cuartos de control, tenemos gabinetes de control PLC, tenemos el mismo uso de operadores dentro de la línea que están alimentando el sistema para estar monitoreando cómo funciona. Tenemos sensorización a lo largo de todas las líneas, tenemos también la nueva tendencia de robots que están colaborando con personas, tenemos vehículos autónomos que a veces, en algunos casos, llevan un robot incluso. Entonces, todo eso es parte de la misma industria, digamos. Ahora, toda esta revolución ha llevado a que tengamos este tipo de líneas y de sistemas. Y dentro de esta parte de la manufactura, de la automatización de la manufactura, pues vemos nuevas variantes. Hay una, digamos, variante que se ha venido utilizando desde que inició la industria, que es la aplicación de ensamble manual. O sea, aquí es donde hay operadores y personas haciendo una tarea específica de una parte de la línea, la cual es compleja de automatizar generalmente. Entonces, al día de hoy sigue habiendo muchas operaciones manuales
Y del otro lado tenemos el ensamble automático, donde ya es prácticamente la gran mayoría, si no es que la totalidad de los equipos que están efectuando el ensamble son equipos automáticos. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre ambas? Cuando en el ensamble manual tenemos una baja productividad, porque relativamente es lento, tenemos tamaños de lotes muy pequeños, tenemos altas variantes y tenemos alta flexibilidad, pues necesitamos las características de la persona, del ser humano, para que sea adaptable a todo esto y lo pueda efectuar de una manera adecuada. Y del otro lado, pues tenemos baja flexibilidad, bajo número de variantes, pero tenemos muchos productos a ser producidos al mismo tiempo y tenemos alta productividad. Y ahí es donde están los robots industriales. Y en medio de todo eso está la robótica colaborativa, que es un robot que ayude a una persona a efectuar una tarea. Entonces esté colaborando con la persona. Y para que esto suceda, pues tenemos que tener muchas veces esta parte de sistemas que sean fácilmente de reprogramar, que sean muy simples de poderles poner un nuevo producto por manufacturar, por ejemplo, y de que sean muy amigables. Entonces aquí donde viene esta revolución de los robots colaborativos. Y ahora, en el futuro, ¿cómo vemos la aplicación de todo esto entre robots industriales, colaborativos y humanos? Pues en este tipo de industrias donde podemos tener robots muy grandes manejando grandes cargas y manejando grandes componentes de una manera segura con sensores avanzados que sepan los robots dónde están los operadores que pudiera haber cerca de ellos y robots también que son seguros para que un humano esté a un lado trabajando codo a codo, ciclo a ciclo con las personas, con los seres humanos de una manera segura. Y todos estos sistemas deben de estar interconectados. Todos estos sistemas van a tener conectividad de redes inalámbricas en las cuales puedan estar reportando todo tipo de datos y variables de la producción. Y también, pues obviamente los robots colaborativos van a venir a ayudar a las personas a hacer múltiples tareas en esta siguiente etapa de la revolución industrial. Ahora, la robótica como tal se relaciona o se está empezando a relacionar muy fuertemente con la parte de inteligencia artificial. Y aquí es donde viene un poquito del desarrollo tecnológico y de hacia dónde nos marca el futuro que pudiera venir esta interacción, pues es obviamente la utilización de estos sistemas de inteligencia que eventualmente vienen de la informática, o sea, vienen sistemas de las computadoras, los cuales pueden existir algoritmos que puedan hacer que estos sistemas puedan percibir, aprender y resolver problemas. Esta es la parte de inteligencia que no es un sistema preprogramado. Esa es la gran diferencia con lo que existe en un robot convencional preprogramado. Y obviamente estos dos ramas se van a juntar en algún momento y va a estar esta parte de robots con inteligencia artificial. Eso es parte de lo que viene en el futuro. ¿Y qué tipo de tecnologías y características van a usar? Pues obviamente son características como el propio machine learning, donde eventualmente es una parte de todo esto que le llamamos inteligencia artificial, donde obviamente el sistema tiene un objetivo. O sea, el sistema nace con un objetivo y puede tener ciertas variables determinadas dentro de ese objetivo y puede tener una cierta toma de decisiones que no siempre va a ser preprogramada. El mismo sistema debe tener la capacidad de elegir qué hacer en función a la operación que está haciendo. Eso es, digamos, parte del aprendizaje iterativo de una máquina, de machine learning. Después también tenemos la parte de deep learning. Entonces aquí lo que tenemos es que no es solo que el sistema pueda aprender a un nivel muy básico o superficial en función de iteraciones, sino que realmente llevamos el aprendizaje del primer nivel a un segundo nivel cognitivo, se podría decir, de procesamiento en el cual hace una abstracción de lo que vio en el primer nivel para poder determinar si esa abstracción es suficiente para tomar decisiones. Si no es suficiente, se puede ir a un nivel más alto de abstracción para poder determinar el tipo de cosas que para un humano son simples. El simple hecho de poder entender como en el ejemplo, que hay diferentes tipos de objetos que podemos tomar. Eso al ser humano es algo muy sencillo, pero ha venido desarrollado en la evolución del propio ser humano, de la visión y de la parte cognitiva para poder entender. Para un sistema eso tiene que ser desarrollado y al día de hoy se están empezando a desarrollar estas
metodologías para que los sistemas informáticos puedan tener este tipo de aprendizaje y aparte de poder elegir, puedan entender qué tipo de cosas están viendo mediante un sensor, un sistema de visión, por ejemplo. Y bueno, en base a todo esto, pues, ¿qué nos depara el futuro como tal en el tema de la robótica? Pues obviamente hay mucha inversión en ello, de tiempo, de desarrollo, de tecnología, y la expectativa es que en algún momento tengamos sistemas que sean inteligentes, sistemas que no solo tengan una función, sino que puedan cumplir múltiples funciones o incluso sistemas que puedan tomar decisiones dentro de esas funciones que tienen que hacer. Por ello, es tan importante no solo el desarrollo de los mecanismos, o sea, las máquinas que se mueven, sino el desarrollo cognitivo o el potencial de procesamiento que tengan estas máquinas, estos robots. Entonces, dentro de los siguientes años vamos a ver un mayor desarrollo y nos vamos a ir acercando en lo que el objetivo sea que el robot pueda ir cada vez más pareciéndose a un ser humano, pero va a llegar un momento en el cual ya no va a ser factible porque tenemos como seres humanos cierta aversión a lo que no nos es familiar. Entonces no sé si les ha tocado que ven alguna presentación de estos robots humanoides nuevos que tienen forma, figura de una persona, pero eres en ese momento en el que los ves tú puedes determinar que no es un ser humano, es un robot y aparte se genera cierta aversión. Entonces va a haber un valle en el cual le llaman valle misterioso porque no sabemos qué va a pasar. Realmente si hay que desarrollar hasta que realmente uno a uno se parezca a un humano o nos quedamos con equipos que al funcionamiento sean capaces de emular al funcionamiento de una persona, pero que visualmente sí se vean como una máquina. Entonces va a suceder esto. Vamos a tener tal vez robots menos humanos. Y también vamos a tener y observar más regulaciones en el desarrollo de inteligencia artificial. Al día de hoy existen muchos grandes tecnológicos que lo están desarrollando activamente, como Facebook, como Google, como Tesla, que son compañías que tienen alto desarrollo, alto volumen de inversión y están activamente desarrollando de tal manera de conocer el potencial del desarrollo de la inteligencia artificial y tratar de minimizar el riesgo de teóricamente llegar al punto de singularidad, donde las máquinas automáticamente se puedan mejorar a sí mismas en una evolución infinita. Entonces, esto digamos que genera cierta preocupación. Al día de hoy pudiera parecer de ciencia ficción, pero es algo real, que al día de hoy está causando cierto nivel de preocupación. Sin embargo, podemos utilizar todo este alto nivel de inteligencia siempre y cuando sepamos controlarla. Y bueno, también vamos a ver un crecimiento grande en el tema de la utilización de drones. Al día de hoy, ustedes saben, tal vez han visto en algunos programas que se han utilizado drones para hacer entregas, como estas compañías de internet, pero también tenemos robots que automáticamente trabajan, por ejemplo, en la agricultura, robots que están visualizando la siembra y haciendo cosechas y demás, o también tenemos robots que van a empezar a participar activamente en sitios de construcción, moviendo cosas, ayudando a las personas, y que de alguna manera tienen ya cierta autonomía, pues vamos a ver el gran impulso cuando tengan cierto nivel de inteligencia o un mayor nivel de inteligencia. Y también, por ejemplo, en el otro ejemplo de vigilancia, o sea, sistemas que solo estén para hacer vigilancia activa, con sistemas inteligentes. Entonces, toda esta evolución de los drones lo vamos a ver explícito en los siguientes años. Y bueno, aquí es donde termina esta breve visibilización de lo que pudiera llegar a pasar en el futuro con el desarrollo de la robótica industrial, con el desarrollo de la robótica en general como un todo y con el desarrollo de la inteligencia artificial que viene para los siguientes años.